Amén, gloria a Dios. Siéntese, tengan la amabilidad. Bendito el nombre del Señor. Estamos hoy aquí dispuestos a recibir una vez más esta palabra de vida, esta palabra gloriosa que siempre tiene algo para nosotros. Siempre me he gozado de poder ver la mano poderosa del Señor y de sentir que Dios está siempre al control, obrando, bendiciéndonos, hablándonos y dándonos lo que nosotros necesitamos. Por eso hoy estamos aquí para hablar de estas depresiones temporales. Dice la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, el capítulo número 16 y el verso número 33. Evangelio según Juan, capítulo número 16, verso número 33. Este es un texto muy conocido. Comparte esta transmisión, todavía hay tiempo. Este es el sermón, comparte esta parte de esta transmisión, este sermón que seguramente llegará al corazón de alguno necesitado. San Juan capítulo número 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Repitan conmigo la última parte del texto, por favor. Yo he vencido al mundo. Alabado el nombre del Señor. Creo que la vida no se presenta solo a blanco y negro. La vida tiene muchos matices. Es decir, uno no puede pensar que la vida simplemente tiene una forma de verse, o que las diversas circunstancias que nosotros vivimos no se puedan entender. Uno de los principales problemas que muchos tienen en medio de las circunstancias es el hecho de no entenderlas, de no entender lo que se está viviendo, de no empoderarse de sus propias emociones y permitir que dichas emociones terminen afectando sus vidas emocional, mental, espiritual y físicamente. Porque la somatización precisamente de los problemas se conoce como somatización al problema emocional que trasciende hasta la parte física y se vuelve un problema general, porque ahora se va el apetito, porque ahora se pierde el sueño, porque ahora se pierde el interés por vivir, porque ahora la persona está aislada, está sola. ¿Y qué es lo que está pasando? Seguramente algunos que han transitado por ese camino a esos niveles ya lo han experimentado. Por eso la depresión se define como un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de días, de algunas, en algún caso son días, otros son algunas semanas o más, mucho más tiempo. Y en el peor de los casos, entonces el asunto termina en el propio suicidio. Pudiéramos hablar de la depresión como un camino oscuro en la soledad, para que lo veamos así como para entenderlo. ¿Qué pasa en el camino oscuro en la soledad? Alguien solo en la oscuridad de la noche y por un camino tenebroso. ¿Cómo se sentirá uno? Piensen conmigo en la escena. ¿Cómo se siente uno? Una noche bastante oscura, una noche hasta lluviosa, y por un camino donde no sabemos hacia dónde vamos realmente, perdidos, sintiéndonos solos. ¿Qué aparece entonces? ¿Qué aparece en el corazón? ¿Qué se siente? Temor. Esa palabrita, temor. Incertidumbre, la duda, que es familiar del temor. Y aparecen tantos pensamientos negativos. Y esa es una de las realidades que se viven en medio de la depresión. Tantos pensamientos negativos, tantos sentimientos negativos. Y en ese camino oscuro y solo donde la vida pierde totalmente el sentido. Esa depresión es como una continua nube que nos acompaña en un momento dado.
Y esa nube negra que se posa sobre la vida de la persona y viene acompañada de una lluvia continua, continua, continua y como que no cesa. Y la persona pierde el sentido de vida. Y déjeme decirle que cuando se pierde el sentido de vida estamos en peligro. Ninguno debe perder el sentido de vida, porque cuando se pierde el sentido de vida se pierde el interés, se pierde la razón de ser, se pierde el anhelo de vivir, se pierde el anhelo hasta de levantarse de la cama. Yo he hablado con personas que dicen, pastor, llevo 3 días sin levantarme de la cama. Y hoy cuando estaba elaborando esta enseñanza, yo estaba pensando, yo no voy a juzgar a quien está pasando por depresión. ¿Cómo podemos juzgar a alguien o cuestionarlo? No. Nadie está exento de pasar por una depresión. Y vamos a ver que en la Biblia hubo hombres que se deprimieron. Pero la idea es que podamos trabajar un poco sobre ello. Solamente dar algunas luces, ver algunas de las causas, algunas de las patologías. Y luego pensar en algunas posibles salidas, solo algunas posibles soluciones. Cuando vienen los días lluviosos, parece que las cosas cambian. Hasta el cuerpo lo siente, ¿verdad? Y la vida se trata de eso. Alguien me preguntaba estos días, pastor, cuéntenos la experiencia de vivir en un país donde hay estaciones. Porque ahora que nosotros estamos aquí y hemos pasado aquí ya varias estaciones, varios años con las 4 estaciones, las hemos experimentado todas. Alguien entonces pregunta, no debe ser muy agradable, me decía alguien. Desde la perspectiva de cada quien, puede ser agradable o no puede ser agradable. De hecho, se dice o leo yo, me gusta leer algunos datos estadísticos y se dice que en el tiempo del invierno en Japón aumentan los suicidios. Porque el día amanece más tarde. ¿A qué horas amanece? Como a las un poquito más, 7, 8, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y en verano a qué horas amanece? 4 de la mañana. Recién nosotros llegamos aquí a Japón, recién iba a empezar, llegamos en primavera y entonces vimos el verano y en alguna ocasión me despertaba, eran las 4:15 de la mañana y un rayo de sol. Y yo decía, Señor, me cogió la tarde, las 4:30. Y miraba, 4:30. Cosas como esas, ¿verdad? Interesantes. Y resulta que el día dura más y son las 7 de la noche y está oscureciendo. Es decir, hay muchas más actividades y está el sol del verano. Y entonces la gente sale a la calle con su ropa ligera. Usted ve a los japoneses con sus bermudas y sus ¿cómo se llaman? Son como unas sandalias y usted los ve como muy ligeros y se nota que todo el mundo está como relajado. Pero luego el invierno, 5 chaquetas encima. Y los calentadores. ¿Sabe cuáles son los calentadores? Los leggings que se ponen en las mujeres. Aquí lo usan solo los ancianos. Nosotros no necesitamos eso. Los jóvenes no usamos esos leggings. Aleluya. Y les voy a contar una experiencia. Porque cuando llegó el primer invierno, yo no me calentaba. Ni mi esposa menos. Dios mío, y ese frío. Y entonces empezamos a comprar y alguien me dijo, alguien me regaló, ya me acordé. Alguien me dijo, pastor, aquí le regaló esto. Y cuando yo destapé, eran unos leggings. Y yo dije, amor, me regalaron unos leggings de mujer. Y entonces mi amor me dijo, no, es que esos son los calentadores para el invierno. Y yo me voy a poner unos leggings de mujer aquí, que voy a quedar así todo como bailarín de ballet entonces. Y me dijo, o te pones eso o aguantas frío. Y yo no me quería poner eso. Porque mi cultura, mi cabeza no me daba. Yo vengo de tierra caliente. Y entonces ahora el pastor, entonces yo llegué y me los puse la primera vez. Ni se imaginen, por favor. Y yo decía, vea pues.
Y cuando yo salía sin esos pantalones calentadores, me picaban las piernas del frío. Era un frío que me picaba y me ardía y sentía frío. Pero luego entonces compré otros. Y un día estoy yo aquí predicando y diciendo, bueno, y gracias a Dios me siento bien porque ya tengo mis calentadores. Y dijo una hermana por allá toda querida, pastor, eso lo usan los viejitos en Japón. Y yo, ¡ay! Ya estoy viejito. Luego Miguelito, que está más joven que yo, y Andrés dijeron, no, pastor, nosotros también tenemos aquí puesto. Y yo, gloria a Dios. Aleluya. Salvaron al pastor. Pero ¿a qué me quiero referir? Que cada estación trae momentos muy particulares. Pero en dado caso, el punto es que el problema no es la estación. ¿O ustedes qué piensan? No debe ser el problema la estación. Parece que sí es para aquellos que empiezan a aumentar los deseos suicidas. Pero nuestra posición espiritual, nuestra posición anímica y emocional no puede depender de la estación cambiante. Yo no puedo decir, ay, ya viene el invierno. Y de una vez así como que, y ahora ya viene el invierno. Y empezamos a predisponernos negativamente. Pues me preparo para el invierno y uso los calentadores, ¿cierto? Y tenemos aire, calefacción en la casa. Y tenemos los futones, los futonás. Nos arropamos con plumas de ganso para que sepan los que nos están siguiendo la transmisión. Y dormimos sabroso. Y las cosas no cambian. ¿Por qué no puede cambiar las circunstancias externas, lo externo? Porque mi convicción en que Dios está conmigo y en que yo puedo vivir la vida en invierno, en verano, en cualquiera de las estaciones, en otoño o en primavera, yo voy a vivir de la mano del Señor, creyendo en su palabra, esperando en sus promesas y caminando firme en Él. Ahí me mantengo. Realmente las estadísticas son interesantes. ¿Sabe cuántas personas se quitan la vida anualmente en el mundo? La OMS, Organización Mundial de la Salud, tiene estas estadísticas tristes. 800,000 personas. 800,000 personas cada año en el mundo, en promedio, se quitan la vida. ¿Y por qué cree que se quitan la vida? ¿A dónde? 300 millones de personas en el mundo deprimidas actualmente. Son los datos estadísticos que se tienen. 300 millones de personas están deprimidos. Ese es un número inmenso. 300 millones de personas deprimidas. Demasiado. De ahí viene la alta tasa de mortalidad, precisamente de suicidio. En Japón, la causa más alta de mortalidad es el suicidio. Y cuando uno llega a Japón empieza a preguntar, ¿y por qué? Cuando lo tienen todo económicamente. Cuando el problema aquí no es económico. Cuando el problema no es laboral. Cuando ni siquiera es feo el país. Hay seguridad, hay todo lo que se necesite. ¿Pero qué falta? Falta algo que se llama sentido de vida. Y el sentido de vida no me lo da el dinero. El sentido de vida no me lo da un buen trabajo. Yo oigo personas, hace poco hablaba con una amiga y en su apartamento estábamos hablándole del Señor y me estaba diciendo eso. Pastor, tengo dinero, tengo trabajo, tengo ahorros, una muy bonita casa, pero siento que algo me falta. Y yo le dije, yo sé qué es lo que te falta. Te falta el autor de la vida en tu corazón. Eso es lo que te falta. Porque el Señor le da sentido a nuestra vida. El Señor cambia las cosas, cambia nuestra forma de ver las cosas. Nadie está exento de experimentar una depresión. Nadie. Nadie puede pararse a decir, yo soy inmune. A mí no me toca. Todos en algún momento, ni siquiera los más fuertes, han oído ustedes noticias tristes y terribles, como las de un pastor que se quita la vida. Un pastor que se quita la vida. Uno reconocido en los Estados Unidos hace unos meses. Joven, con una iglesia grandísima, con una familia, 2 niños.
y se quitó la vida. Y aparecen las inquietudes y las preguntas naturales. Pero era un pastor. ¿Y qué tiene que ver que sea un pastor? La depresión no respeta a nadie. La depresión aparece y aparece como un visitante en la casa. ¿Sabe cómo es un visitante? Alguien viene y timbra la casa y dice, vine a hacerte la visita, y uno lo atiende y entra. Y hace una visita un rato. Y cuando hace una visita un rato y tomamos café, luego se va. Pero luego esa misma visita llamada depresión vuelve a la casa nuevamente y sigue viniendo más seguido hasta que se hace un huésped continuo. Y después de hacerse un huésped continuo, se aloja en uno de los cuartos de la casa. Y como que la gente no se da cuenta, la persona no se da cuenta cuando está conviviendo bajo la influencia de la depresión. Y por eso esto hay que analizarlo. Y tenemos que analizar qué es lo que está pasando, qué sucede en nuestra vida, qué me quita el deseo de vivir, qué es lo que me hace menguar, qué es lo que no me permite mantener el gozo y mantener el buen ánimo. Gracias al Señor, nosotros hemos entendido que en el Señor lo tenemos todo. Sin embargo, y a pesar de eso, cuando uno habla de un Moisés, que es el hombre más grande del Antiguo Testamento, uno de los más grandes, y que para el pueblo de Israel significa tanto, y que es este hombre especial en las manos de Dios, y que trascendió por las generaciones, todavía estamos hablando de él, donde en alguna ocasión quiso quitarse la vida, y le dijo al Señor, quítame la vida. ¿Cómo le parece usted haciendo esta oración, hermana? Hermano, un día usted está triste y se levanta y le dice al Señor, Señor, mejor quítame la vida, me harías un gran favor. ¿Usted haría esa oración? Pero es Moisés el que la está haciendo. Cuando uno lee el texto en Números 11, del 11 al 17, está Moisés hastiado con tantos problemas, recién saliendo de la tierra de Egipto, y están pidiéndole carne. Queremos carne. Queremos que nos des carne. Estamos hastiados de este maná. Esto no tiene sabor. Queremos carne. Y están a toda hora incitándolo y ya él no puede más. Y le dice al Señor, Señor, ¿de dónde voy a sacar tanta carne para que coma todo este pueblo? Por mis propias fuerzas, yo solo no puedo llevar este pueblo. Mire, no puedo por mis propias fuerzas. Es que hay momentos donde nuestras fuerzas se agotan. Yo ya no puedo más. Decir no puedo, no, el problema no es decir no puedo. El problema es quedarme convencido que no puedo. Porque cuando no puedo, tengo que buscar una razón y tengo que buscar un recurso para poder. Es demasiado trabajo para mí. Si vas a seguir tratándome así, mejor quítame la vida. Me harías un favor. Ya tengo suficientes problemas con esta gente. Ahí está el gran Moisés diciéndole al Señor, Señor, quíteme la vida, ya no más, no puedo más. Ya no quiero más, no quiero seguir adelante. Mejor quítame la vida. ¿Cómo hubiese quedado el Señor? ¿Cómo hubiese quedado el pueblo si el Señor hubiera oído la oración de Moisés? Ese reclamo. Imagínense en esa escena, ¿qué sucedería? ¿Creen ustedes que el Señor llamó a Moisés y sacó al pueblo de Israel de la tierra de esclavitud para matar a Moisés en el desierto? ¡No! ¿Creen ustedes que el Señor nos llamó a nosotros para que vivamos presos del temor y presos de las emociones destructivas? ¡No! Entonces viene la respuesta, porque Dios responde. Y Dios le respondió: reúne de entre el pueblo a 70 ancianos que sean líderes y llévalos al santuario y que esperen allí. Yo bajaré entonces y te hablaré y pondré en los ancianos una parte del Espíritu que está en ti para que te ayuden a dirigir al pueblo, y así no tendrás que hacerlo todo. Ahí está la solución. Pero Moisés anda haciendo pataleta. Así se llama, ¿no? Los niños. Señor, no puedo más. Quítame la vida mejor. Ese no es una pataleta, hermano. Y es el gran Moisés. Porque es que cuando usted está en depresión, usted pierde la fe.
usted pierde las ganas de luchar. Este no es el mismo que extendió el mar, que extendió la vara y abrió el mar. Y cuando extiende la vara y abre el mar rojo y pasan todos en seco, y cuando pasan al otro lado están todos cantando y Moisés está gozoso. Este no es el mismo que está arriba en la cima del Sinaí recibiendo las tablas de la ley. Este no es el mismo que va bajando y su rostro resplandece. Este no es el mismo. Ahora este quiere que Dios lo mate. ¿Cómo cambian las circunstancias, no? Y es el hombre de Dios. Es el hombre de Dios. Ni hablar de un Elías entonces. Elías, conocido como el profeta del fuego. Así se conoce en teología, ¿no? El profeta del fuego. El que fue capaz de retar a 850 profetas de Baal y de Acera. Y se los lleva al monte. Y allá les hace un gran reto. Y les dice, pues vamos a probar quién es Dios. Porque si Baal es Dios, que responda con fuego. Y si Jehová es Dios, que responda con fuego. Pero aquí lo vamos a definir. ¿Cómo ve usted ese hombre? Solo. Contra 850 profetas. ¿Y cómo lo ve usted ahí? ¿Ah? ¡Qué fuerte! ¡Qué potente! ¡Qué valiente! Tanta fe, tanta fortaleza. Y de hecho Dios le respondió. Y vio su gloria. Y descendió realmente el fuego y consumió el holocausto. Y se comprobó que no había otro Dios como Jehová de los ejércitos. Porque un hombre se paró firme. Porque un hombre está en la cima de la montaña proclamando que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra y que no hay otro como Él. Y ahora usted aplaude. Pero luego este mismo hombre está por allá tirado por allá abajo. Ya no va a aplaudirlo. Esta es la realidad del ser humano. Y a mí me gusta mucho ver la realidad que el Señor plantea en la Biblia. Y he compartido muchas veces con personas este pensamiento. Mire, Dios había podido escribir en este libro. Había podido inspirar a los quienes lo escribieron a que registraran solamente las cosas perfectas y los comportamientos del hombre. Lo que no tuviera tacha. Mostrar un hombre siempre, una mujer allá al 100%. Emocionalmente con una reacción muy positiva y fuerte siempre. Pero ¿sabe cuál hubiera sido el problema de ese escrito, de ese libro? Que cuando nosotros lo leyéramos y nos enfrentáramos a la realidad que vivimos, nadie podría ser cristiano. Porque ¿cómo seríamos cristianos? Diríamos, es imposible, no damos a la medida. Pero yo me alegro mucho cuando dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró para que no lloviese y no llovió. Y volvió y oró para que lloviese y llovió. Eso me da a mí entender que Dios conoce nuestra condición. Es este hombre que hace descender fuego del cielo, quien ahora anda errante por el desierto y se sienta debajo de un arbusto porque ahora lo quieren matar. Ahora hay una mujer que lo quiere matar y levanta el ejército para que lo persigan y quiere matarlo. Y dice la palabra, y estaba tan triste que quería morir. ¿Cómo lo ven ahora? Ya no aplauden, ¿cierto? Ahora que está, y hizo descender fuego del cielo, ¡amén! Y ahora estaba tan triste que quería morir. ¿Notan cómo cambian las circunstancias? Hasta nosotros mismos. Ya yo no voy a aplaudir eso, porque me parece que no es coherente. Pero aquí está. Y le decía a Dios, miren lo que está diciendo, porque cuando uno está en depresión, lo que uno habla es coherente con lo que está sintiendo. Y ese es un gran problema. ¿Usted ha oído a alguien deprimido diciendo, ay, es que la vida es más bonita? Sí, ay, hoy me levanté muy feliz. Cociné como nunca. Porque no hay conexión con una cosa y otra. Le decía a Dios, Dios mío, ya no aguanto más, quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cómo está Elías? Deprimido. Está temeroso. Está triste.
Después se acostó, mire, normalmente. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Porque no hay ganas de caminar, no hay ganas de hacer nada, no hay ganas de seguir adelante. Pero escuchen el recurso de Dios. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come porque te mandaron torta del cielo. Literalmente, aleluya, literalmente. Esta es la visión, este es el recurso. Dios conoce que los hombres humanamente nos deprimimos, nos cansamos, a veces dan ganas de renunciar. Entonces lo deja que duerma y se recupere un rato y le prepara una torta. Levántate y coma. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Y por favor explíqueme en ese keki de qué era. Explíquenme, ¿usted ha pensado en eso? Un keki celestial. ¿Ah? ¿Se imagina el Señor pensando en su hombre, pensando en su profeta? Y está el Señor viéndolo. Porque una de las cosas que no podemos olvidar en medio de la depresión es que aunque nos sintamos solos en la más terrible soledad, ahí está el Dios omnipotente y omnipresente que sabe y está con nosotros. Eso no se puede olvidar. Y mientras este hombre está dormido, el Señor está preparando keki, torta. Y luego viene el ángel y viene dormido y lo toca. Usted se imagina que uno en plena depresión y lo toque un ángel y lo despierte. ¡Ah! ¡Hey! Yo me imagino el toque de un ángel. No, el toque de un ángel es diferente. Y lo toca. Elías. Escucha la voz. Elías. ¡Oh! Se despierta Elías. Torta y agua. Dios sabe que necesita uno en medio de la crisis. Así que comió y bebió y escuche, se acostó de nuevo. Mire el tratamiento depresivo de Elías. ¿Qué hace Elías? Vuelve y duerme. Descansa otra vez. A veces hay que descansar. A veces hay que descansar literalmente. A veces nos llenamos de tanto trabajo, de tantos problemas que nos falta descanso. Hay que aprender a descansar también. Así que comió y bebió y se acostó de nuevo. Y el ángel de Dios fue por segunda vez y tocó a Elías y le dijo: levántate y come, porque un viaje largo te resta todavía. Vuelve y lo alienta, ¿ves? Come otra vez. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, que es el monte de Dios. Oiga, un keki con una vitamina impresionante. 40 días y 40 noches. Un energizante tenía. Y se lo preparó el Señor. ¿Cuál es el keki que tenemos hoy? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el keki de hoy? La palabra. Cada que tengas una situación difícil y estés deprimido, deprimida, recuerda que aquí hay palabra, aquí hay pan del cielo, aquí hay recurso espiritual. Eso es lo que yo tengo siempre, un recurso espiritual. Esto me cambia las situaciones. Pero las cosas pueden empeorar mucho cuando empezamos a leer el libro de Job y encontramos, en lo primero que encontramos antes del primer capítulo, dice las calamidades de Job. ¿Cómo le parece? Usted va a leer el libro de Job y antes de empezar dice en la bastardilla, las calamidades de Job. ¿Cómo le parece? Usted va a leer un libro que contiene más de 40 capítulos que hablan de las calamidades de un hombre. Pero no cualquier hombre. ¿Qué clase de hombre era? ¿Un impío? ¿Quién era Job? Era un varón como ninguno. El mismo Dios da testimonio de él. Fiel en todo. Que no había otro como él en la tierra. Temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Y por qué hablamos de calamidades con Job? Y esto tiene que cambiarle la perspectiva a alguien que cree que solo ella sufre. ¿Ha encontrado usted a alguien que dice, ay, es que tanto sufrimiento, yo no sé por qué a mí? Solamente a mí.
Está equivocada. Todos sufrimos de alguna manera. Y otros mucho peor que nosotros, por cierto. Y aquí está Job. En medio de esta situación, los primeros capítulos son conmovedores realmente. Conmovedores. En los primeros capítulos yo encuentro a Job recibiendo noticia tras noticia. Se murieron tus hijos, se murieron tus animales, se los llevaron, cayó fuego del cielo, vino granizo, se acabó todo. Miles de bueyes, de ovejas, de vacas, de camellos y hasta la familia se murió. Y Job es asaltado en su vida, en su paz. Y de la noche a la mañana, el hombre rico, el hombre que lo tenía todo, se encuentra sin nada, literalmente hablando. Y las cosas están por empeorar, porque después de esto, entonces Satanás se levanta para decirle a Dios, pero déjame le toco su cuerpo, porque piel por piel el hombre dará todo por su cuerpo. Déjame lo toco y verás cómo te maldice. Y verás cómo se olvida de ti. Y el Señor le dice, ve y toca su cuerpo, pero no toques su alma. Esto me da a mí entender que aunque Satanás estaba atacando a Job, Dios tenía el control de la situación. Dios estaba en medio de todo ello. Y cuando Dios está en medio de la situación, hay esperanza. No olvides eso. No lo olvides. No olvides que necesitamos que Dios tome el control de la situación. Si Dios toma el control de la situación, todo es diferente. Y nosotros no podemos perder el control de la situación, aunque pareciera que Job la perdiera. Porque en el capítulo número 3 del verso 1 al 4 dice, después de esto Job abrió su boca y maldijo su día. Oiga, y exclamó y dijo, perezca el día en que yo nací. Está muy mal emocionalmente, físicamente. Tiene una gran bendición. Su esposa amada, linda, ella no murió. Era una bendición de Dios. Y lo vio sin nada. Y lo vio lleno de llagas. Y viene y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ay, qué bendición la esposa. Muy linda. Yo creo que Job se alegró cuando la vio, pero luego que la vio, y la oyó hablar de esa manera, dice, como las mujeres fatuas, necias del pueblo has hablado. Y escuchen esto, recibiremos del Señor solo el bien. Recibiremos solo lo bueno del Señor. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Él es mi Dios. Él va a control de todo. Él dio, Él quitó. ¿Cómo le parece la perspectiva? Pero otro día está deprimido, con razón. Tiene llagas en su cuerpo. Está solo. Y dice la palabra que él decía, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, está como poético, y no cuide Dios de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. ¿Por qué no morí en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué pechos? ¿Para qué mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría y entonces tendría descanso. ¿Cómo lo escuchan? Otra vez se decayó. Pero en medio de sus decaimientos quiero decirle algo. Nunca blasfemó contra Dios. Y cada que el enemigo quiso atacarlo y quiso destruirlo, Job terminó alabando a Dios. Job terminó glorificando a Dios. Job terminó exaltando a Dios, porque siempre supo que Dios tenía el control. No olvides que Dios tiene el control de tu vida y la mía. No lo olvides. Si sientes que has perdido el control de tu vida, recuerda. ¿Sabes cuál es el problema? El problema son las preguntas sin respuestas en medio de una crisis emocional, en medio de una situación que se presenta. ¿Y por qué? Todos hemos hecho esta pregunta en la pérdida de algún ser querido. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué ella? ¿Y por qué no el otro?
¿Y por qué si él o ella era justa, era hijo de Dios? ¿Y por qué los impíos viven? ¿Y por qué a mí me va mal y al otro le va bien? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Quiero decirle que Job no recibió respuesta. Job nunca supo, escúcheme esto, Job nunca supo por qué le vinieron todas esas circunstancias. El Señor nunca se lo dijo. Hoy nosotros sabemos por qué. Hoy nosotros sabemos que Satanás quiso probar la fidelidad de Job ante Dios y que Dios se jugó su carta. Job era la carta especial de Dios para probarle a Satanás que en la tierra había un hombre que, a pesar de todos los ataques que él le hiciera, nunca se olvidaría de la bendición de Dios. Hoy nosotros lo entendemos, pero Job nunca lo entendió, porque no todas las preguntas van a tener respuestas. Y no es que sea malo preguntarle a Dios. ¿Sabe dónde está el problema? Cuando yo creo y exijo que Dios me dé una respuesta. ¿Y quién soy yo para exigirle a Dios respuestas? Si es que Él es soberano, ¿quién soy yo para exigir respuestas? Si en muchas circunstancias soy yo mismo el causante de los problemas que tengo en mi vida. Hay gente especialista en culpar a los demás de sus problemas. Pero cuando hacemos un análisis retrospectivo, soy yo mismo el culpable de muchos de mis dolores y sufrimientos. Pero mientras haya vida, hay esperanza. Y le voy a decir que hay esperanza. Yo creo que no voy a terminar este sermón hoy, porque no quiero continuar con afán. Lo vamos a dejar para dentro de 15 días. Voy a hacer la segunda parte. Pero quiero decirle algo. Algo que me llama mucho la atención hablando de Moisés y hablando de Elías. Porque cuando el Señor se manifestó en carne, un día se lleva el Señor a los hombres de confianza. Y le dice el Señor a Pedro, a Jacobo y a Juan, le dice: vamos, yo quiero que me acompañen a un lugar. Y se los lleva el Señor al monte de la transfiguración, al Cuernos de Atín. Y estando allá, dice la palabra que se transfiguró delante de estos discípulos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y escuche esto, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Los que tenían pensamientos suicidas ahora están ahí, aparecen en la transfiguración con él. ¿Notan eso? Moisés y Elías, los que un día quisieron morir, los que un día le dijeron al Señor: mátanos, Señor, ahora aparecen en la transfiguración y están hablando. ¿Qué hablarían? Yo no sé qué, la Biblia no dice, pero qué bueno saber qué hablarían. ¿Qué se hablarían entre ellos? Y ahí está Pedro, y está Juan y Jacobo, y están ahí. Y de repente Pedro está viendo tanta gloria y dice: Señor, tengo una idea. Hagámonos 3 enramadas. Esto está bueno. Hagámonos unas enramadas. Una para ti, otra para Elías, otra para Moisés, y quedémonos aquí. Porque están atónitos viendo la gloria de Dios. Porque es que en la presencia de Dios hay esperanza. Y este es el punto clave. Este es el punto. El punto que tenemos es este. Es que en medio de la crisis, es que en medio de la depresión, es que en medio de los momentos difíciles, hay uno que tiene el control de mi vida. Hay uno que tiene el control de la situación. Hay uno que pelea por mí. Hay uno que pelea las batallas que yo no puedo pelear. Hay uno que cuando yo no puedo más, me deja dormir. A su nombre, gloria. Hay uno que cuando yo no puedo más, me prepara algo para levantarme. Custa, mira, cada buchaca de ventajo. Dios a alguien le está preparando algo hoy. Alguien que está pasando por un momento de depresión. Alguien que está allá. No hablamos hoy de las causas posibles. Dentro de 15 días hablamos de esas causas. Tal vez alguien que esté pasando por un ataque de Satanás. Tal vez alguien que esté pasando por pruebas circunstanciales, o que esté pasando por una enfermedad, o simplemente que Dios lo esté probando, porque Dios permitió que Satanás atacara a Job.
Pero en medio del ataque, Job lo entendió y ¿sabe qué dijo Job? Señor, tú me probarás. Y en medio de esta prueba de fuego, yo saldré como el oro. Voy a salir más puro que el oro fino. Yo voy a salir en victoria. Tú puedes decir eso en medio de tu prueba. Puedes decir eso hoy en medio de la tribulación que vives, en medio de esa enfermedad, en medio de esa depresión, en medio de ese proceso de quimioterapia, de radioterapia. ¿Puedes decirlo o no puedes decirlo? Puedes decir: Señor, me probarás y yo saldré más puro que el oro, porque voy a seguir confiando en tu palabra y porque sé que tú tienes el control. ¿Usted le entregaría el control de un vehículo a alguien que no sabe conducir? ¿Usted subiría en un avión y cuando el piloto está hablando y dijera: la verdad, solamente tengo la teoría y nunca he volado un avión, pero me voy a atrever? ¿Usted viajaría tranquilo con él? Pero no se preocupen en esta hora, porque el que va al control de nuestra vida es nuestro creador, es nuestro hacedor. Y Él conoce nuestra condición, y Él sabe que somos polvo, y Él sabe, y Él conoce tus angustias, y conoce tus sufrimientos, y ha estado ahí en cada momento de tu dificultad. Cuando la nube oscura se ha posado sobre tu vida, Él ha estado ahí. Oh, santo, santo, ahí lo hemos sentido. Póngase en pie, tenga la bondad. En la cultura de los indios Cherokee sucede algo muy particular. Y es que cuando los niños van pasando de la adolescencia a la juventud, el padre los toman a su hijo, es un adolescente, y se entran con ellos hacia el bosque. Y cuando entran con ellos hacia el bosque, está oscureciendo, está atardeciendo, y entran hacia el bosque con ellos. Y el niño ya sabe a lo que se va a enfrentar, porque la costumbre es que este adolescente se va a quedar toda la noche solo en el bosque, adentro, en la mitad del bosque. Y el padre le venda los ojos, y cuando le venda los ojos, entonces lo deja allí. Y la noche viene. Cuando viene la noche, aquel niño empieza a oír los animales que están alrededor de él, y él está aterrorizado. Pero el ritual es ese. El ritual es que debe pasar la noche, y que no se puede quitar la venda, y que tiene que esperar que los rayos de la mañana, los rayos del sol, alumbren su cara, y ahí se quita la venda y vuelve a su casa. Y va pasando la noche, y de repente empiezan a oír ruidos. Oyen cómo ruge el león, oyen cómo se acercan, pero de repente escucha que hay movimiento, que hay guerra, que hay pelea alrededor de él, y está temblando. Y se siente solo, como nunca se ha sentido solo. Y está pensando: tal vez voy a morir en esta terrible noche. Es la noche más larga de su vida. Creo que ahí hemos estado nosotros, en esa noche oscura, en la noche de la depresión, en la noche más larga seguramente. Pero las cosas cambian cuando aparece la mañana, porque cuando raya el alba y aparecen los rayos de sol, Él se quita la venda. Y cuando se quita la venda, abre sus ojos. Lo primero que ve es a su padre, porque su padre nunca se fue. Su padre nunca se fue. Su padre siempre estuvo con él ahí. Y cuando vinieron los animales y las fieras para comérselo, Él peleó contra los animales, Él peleó contra las fieras. Y los ruidos que se oyeron en la noche, era papá que estaba peleando y cuidándolo alrededor, pero Él nunca lo supo.
y lo toma de la mano y él lo abraza y le dice: papá, ¿estuviste aquí? Y él le dijo: toda la noche estuve aquí. Así es, papá. Así es, papá. Así es, papá, con nosotros. Toda la noche ha estado ahí. Recuérdalo, toda la noche va a estar ahí. Esa noche oscura de tu depresión va a amanecer, así como cambia la estación, y cuando abras los ojos vas a ver a Dios con su mano extendida diciéndote: siempre he estado aquí, nunca me fui. Aquí está el recurso en esta hora para alguien que necesita de Dios, para alguien que necesita su gracia y su amor. Refúgiate en Él y acompáñanos dentro de 15 días para que terminemos esta enseñanza. Pero hoy, si quieres decirle algo al Señor, díselo. Si estás en depresión, por favor cierra tus ojos y escúchalo pelear en favor tuyo. Escúchalo librar esta batalla emocional. Escúchalo sanándote. Si estás cansada físicamente, Él te va a dar nuevas fuerzas. Si estás cansado emocionalmente, descansa en su palabra y Él te va a dar lo que tú necesitas, porque jamás Él nos dejará avergonzados. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Allá donde estás en tu casa, dile: Señor, quiero oír tu voz, quiero oír tu palabra y quiero mantenerme en pie en medio de la situación difícil. Dile: hoy me levanto recordando que tú tienes el control. Hoy, Señor, te entrego mi vida. Alguien le va a entregar la vida a Él otra vez. Alguien se va a reconciliar con Él hoy, porque sabe que necesita que el Señor recobre el control de su vida. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias. Gracias porque hoy, Señor, has hablado a nuestros corazones. Gracias porque hoy tenemos esta bendita palabra, porque en medio de nuestras crisis ahí has estado siempre, porque nunca nos has abandonado. Te amamos y te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra y proclamamos tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Alguien que está deprimido hoy se levanta en el nombre de Jesús. Alguien que está pasando por una noche oscura en la soledad, hoy se levanta sintiendo que la poderosa presencia de Dios te acompaña y te levanta y te bendice. Gracias por tu palabra. Gracias por fortalecer nuestras emociones hoy, por renovar nuestra fe y por hacernos recordar que tú estás al control, y que si tú estás al control llegaremos a la gloria eterna y llegaremos en victoria, así como lo hiciste con Job, que le diste el doble de lo que tenía, porque siempre esperó en tu amor y tu bondad. Gracias, gracias, Señor. Te amamos y te glorificamos. Amén. Ha sido una bendición estar con ustedes aquí en esta hora. Deseamos que Dios les bendiga. Nos vemos dentro de 15 días para terminar la segunda parte de este tema. Un abrazo para todos. Nos vamos a bautizar a Emily y luego subiremos algunos videos o algunas imágenes para que se gocen con nosotros. Un abrazo para todos. Bendiciones, hermano Ayrton, hermano Giovanni, hermano Javier. Un abrazo. Muchas gracias.